Metaltec de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Estamos en el año de 1948. La Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, había terminado apenas 3 años atrás. Se estaba celebrando en Bogotá la Conferencia Panamericana para crear la OEA, la Organización de Estados Americanos. Ya estaban y venían dirigentes importantísimos de muchos países de América con ese propósito, inclusive el señor Marshall, nada menos que el nombre del Plan Marshall, estaba en Bogotá. Se estaba inaugurando con bombos y platillos lo que fue el gran hotel de Bogotá, el Hotel Continental, en la avenida Jiménez con la carrera Quinta. Todo estaba preparado, pero el gobierno no tenía ni idea de lo que se le podía venir encima. Tenían un ministro de guerra designado que se encontraba en París, era mi padre, Fernando Londoño, que había pedido unos días, mientras mi madre tenía al último de los hermanos nuestros, de Guillermo Alberto, que nacería un poco más adelante en 1948. Entonces era ministro de guerra el doctor Lozano Torrijos, pero estaban completamente, la ciudad estaba desprotegida, el gobierno estaba en nada, no tenía la menor idea de lo que pudiera ocurrir, no se estilaba por entonces que se presentaran casos ni siquiera remotamente parecidos a los que se iban a desarrollar. Pero Rusia sí estaba tramando un golpe muy fuerte contra América, golpe que podía ser contundente y terminante contra Colombia, y siendo contra Colombia pues se podía tomar gran parte de América. Era lo que estaba tramando la inteligencia rusa, la inteligencia soviética, la inteligencia de los países de Europa Oriental, que dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Y la opinión y la oportunidad la pintaban calva, como por ahí dicen. ¿Qué tal reunidos todos estos dignatarios de América Latina? ¿Qué tal esta situación? ¿Y qué tal la imprevisión absoluta que tiene el gobierno nacional? Ataquemos. ¿Cómo? A la sazón era el gran conductor político de las masas liberales que parecían ser la mayoría en el país, de Jorge Eliezer Gaitán, y Jorge Eliezer Gaitán era gran orador, gran jurista, educado en Italia siguiendo los postulados de la Escuela Positiva del Derecho Penal de Enrico Ferri, un hombre de una capacidad electrizante de manejo de las masas. Había hecho cosas como, por ejemplo, la marcha de las antorchas en pleno orden, la marcha del silencio, o una convención del partido, supuestamente convención en la Plaza de Toros de Santa María, donde reunió, la llenó de bote en bote y despachó a la gente para su casa después. Gaitán manejaba al pueblo como no lo había manejado nadie en la historia, eso era verdad. Había sido candidato a la presidencia de la República en 1946, derrotado por la división liberal entre él y Gabriel Turbay, y pasó por el camino del medio la candidatura conservadora de Mariano Ospina Pérez, quien era a la sazón, en este 9 de abril de 1948, el presidente de la República. El ministro de Relaciones Exteriores era el muy combativo Laureano Gómez, jefe del Partido Conservador y compañero del doctor Ospina Pérez en este gabinete. Entonces había que dar un golpe. ¿Cuál era el golpe mejor? Lo encontraron con mucha facilidad. Había que asesinar a Jorge Eliezer Gaitán, obviamente para acusar al gobierno del crimen, obviamente para dividir los partidos de manera irrefragable, furibunda, y obviamente para crear una perturbación pública que condujera a la toma del poder. Ayer hablábamos en la tarde con el general Carlos Ospina sobre este tema. Ese era el objetivo, la toma del poder, y para eso se dio el golpe del 9 de abril del 48. Los invitamos a que en nuestras páginas de YouTube o de Facebook repasen
la tarde en la hora de la verdad con el doctor Carlos Ospina, donde movimos entre muchos este asunto. Había que buscar el personaje clave o los personajes claves para cometer esta atrocidad, y apareció en el radar de los servicios de inteligencia comunistas un gángster comunista muy joven, que era capaz de cualquier cosa, entre otras de asesinar a Gaitán, Fidel Castro, que vino a Bogotá, financiado desde luego por los partidos comunistas internacionales, para alojarse cerca en un apartamento cercano a la Iglesia de las Nieves en la calle 20 con carrera séptima de Bogotá, y con unos amigos, Rafael del Pino y otros amigos, con quienes iban a estar acompañados, le habían pedido cita a Gaitán, se habían hecho reconocer por él. Gaitán había quedado encantado de tener unos seguidores en Cuba que habían venido supuestamente y teóricamente para asistir a una conferencia de juventudes de izquierda que se iba a celebrar en Bogotá al mismo tiempo con la conferencia panamericana. Consta en todos los libros y archivos que Gaitán tenía cita con Fidel Castro una vez que terminara su almuerzo allá en la avenida Jiménez con la carrera séptima de Bogotá, y consta, porque lo escuché de viva voz en un reportaje que dio Fidel Castro, que él casualmente iba camino para el centro de la ciudad y que había atravesado una calle que no tenía número sino el nombre de una persona, la avenida Jiménez de Quesada obviamente, y que siguió caminando cuando oyó los disparos. Eso era exactamente en el sitio en el que se producían los disparos. Fidel Castro reconoció públicamente y sin ambajes que él había estado en ese lugar, en ese sitio, en ese momento, curiosamente, cuando asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. El asesinato fue un hecho en sí mismo de una significación histórica extraordinaria, y lo que vino después fue peor, nada menos que la violencia liberal conservadora. El pueblo se levantó en armas, no contaba con la presencia en Palacio de quien fue la heroína del 9 de abril, Berta Hernández de Ospina Pérez, que se puso a la cabeza de un pequeño grupo de soldados reclutas, que era todo lo que tenía Palacio y todo lo que tenía el gobierno para defenderse. Pues se defendieron como unos leones. Vino un gran aguacero, la gente asaltó los lugares donde se expendía licor. Aquello fue una verdadera oleada de gente ebria que recorría todo Bogotá, lo que hacía también Fidel Castro, como hay fotografías que se repiten una y otra vez de Castro con un fusil que le habían entregado en algún lugar de la policía. Era una policía liberal la de entonces, que le dio armas a los sublevados como a Fidel Castro entre ellos. Por fortuna, el gobernador de Boyacá, José María Villarreal, pudo armar a unos conservadores para que defendieran Tunja, porque la ola de violencia estalló por todo el país al mismo tiempo, salvo en Barranquilla, donde estalló una hora antes. Se equivocaron, lo tenían todo planeado, pero la muerte de Gaitán allá debía ser una hora antes y se equivocaron y empezaron los desórdenes por la muerte de Gaitán una hora antes de que Gaitán muriera. No había las facilidades de comunicación radial de la que tenemos hoy, y ese hecho pasó más o menos desapercibido. Lo cierto, pues, es que Villarreal logró mandar las tropas que estaban en Boyacá, que lograron imponer el orden en la ciudad, y después de unos días de una amargura infinita donde nunca se supo cuántos fueron los muertos, ni se sabrá jamás cuántos murieron el 9 de abril de 1948 después del asesinato del gran líder Jorge Eliezer Gaitán, que lo era sin duda ninguna, y que trataron de convertir en una ocasión para transformar a Colombia de una vez en un satélite ruso, en un satélite comunista, que era en últimas lo que se quería y fue lo que finalmente fracasó, pero dejando unas heridas enormes en el corazón de los colombianos y dando origen a lo que se llamaría la violencia liberal conservadora,
de los años 48 a 53, donde dicen los especialistas que murieron 300.000 personas. Se desató el odio. Los liberales decían que los conservadores asesinaron a Gaitán y los conservadores que habían sido los liberales para tomarse el poder. Efectivamente, un grupo de liberales eminentes fue a Palacio a exigirle la renuncia a Mariano Ospina Pérez, que pronunció aquella frase famosa: para la democracia colombiana vale más un presidente muerto que un presidente fugitivo. Mariano Ospina Pérez se permaneció firme en Palacio. La gran heroína de la defensa de Palacio y de la defensa de las instituciones del país fue Berta Hernández de Ospina Pérez, y finalmente pudo restablecerse el orden cuando llegaron las tropas de Boyacá y fracasó el intento de golpe, del primer intento de golpe que el comunismo daba en América a través de ese jovencito llamado Fidel Castro, que salió protegido en un avión fugitivo. No lo pudieron poner preso, pudo salir fugitivo con sus compañeros después de haber dejado el rastro de sangre y de horror que dejó en Colombia. 11 años después, ya en el poder en Cuba, Fidel Castro volvería a lo que más quería, convertir a Colombia en un satélite comunista. Esto que les estamos contando, ocurría el 9 de abril del año de 1948.